Retornamos a través de CTV, canal de todos los deportes. Recuerden que estamos en esa tertulia amena, gratificante, cerrando el año ya 2024 y en espera lo que será el 2025. Antes de irnos al corte, hablábamos, bueno, vamos a meternos un poco en terreno, digamos, ya de lo que manejan los profesores, que son esos esquemas tácticos. Comencemos, por supuesto, con el profesor Daniel Rosales. Primero, si hay algún esquema que le llame la atención, el cual se sienta más cómodo, y después capaz es el mismo que se utiliza o se va a utilizar con Águilas Doradas, capaz sí o capaz no, pero dice, bueno, el profe Pedro le gusta jugar de esta manera, a mí me gustaría jugar de esta otra manera, 4-4-2, 4-3-2-1, ¿cómo lo pudiera de repente analizar el profesor Daniel Rosales? Bueno, inicialmente aquí que hablar de la estrategia o del aspecto sistemático del juego, es importante resaltar de que actualmente lo más práctico es jugar 4-3-3, ¿sí? A nivel de formativas o a nivel de academia de formación, el sistema de juego más común, ¿sí? A partir de ese patrón tú puedes impactar rápidamente. Tenemos que tener en cuenta que el fútbol profesional no tienes mucho tiempo, ¿sí? Tienes que hacer un estudio rápido del contexto y a partir de eso comenzar a labrar o comenzar a modificar algunas cosas. Actualmente es muy práctico poder jugar con laterales extremos en línea de 3, ¿sí? Con 2 volantes interiores o con 3 volantes, ¿sí? Teniendo en cuenta que pueden ser 2 atacantes o 3 de acuerdo a la cantidad de volantes que tengas. Pero en líneas generales, si me preguntas con qué sistema comenzaría en un equipo, podríamos comenzar con un 4-3-3, de acuerdo también al análisis de qué viene jugando ese equipo y a partir de eso tú poder construir de acuerdo a tu idea, que no es la misma la tuya, la propia, a la de todos los entrenadores, pero sí teniendo en cuenta que el equilibrio entre la idea propia y el sentido común es elemental, porque es una actividad en la cual no tienes mucho tiempo de modificar hábitos, ¿sí? Tiene que ser rápido. Claro, lo que entiendo es que es un sistema el cual el propio jugador se va a sentir más cómodo y va a asimilar más rápido, tomando en cuenta el tema de tiempo, ¿no? Que para poder progresar. Con mucho más tiempo para trabajar, ¿seguiría el 4-3-3 o habría otro que pudiera, digamos, vamos a utilizarlo en un determinado encuentro, en un determinado, capaz Copa Colombia, para hablar de un torneo ya local, no sé, con más tiempo, ¿cuál trabajaría? ¿El mismo? Con más tiempo, según la institución, ¿sí? Y los patrones ya preestablecidos, seguramente podríamos modificar una línea de 3 en el fondo, que actualmente se usa mucho, los grandes equipos a nivel mundial lo usan mucho, particularmente a mí me llama mucho la atención en relación a que siempre estás bien parado, que tienes amplitud en el juego, que puedes lograr tener superioridad numérica viniendo desde atrás, pero también posicionalmente. Me caracterizo, digamos, por ser un entrenador que le da mucha importancia no solo a ese aspecto de la estrategia, sino también a los momentos en los que el juego no están dando, como la pelota quieta o las reanudaciones del mismo partido. Entonces, más allá, digamos, del sistema, la profundidad que le podemos dar en los otros momentos del juego sería algo característico propio, ¿sí? Pero digamos que si me dices que no sería un 4-3-3, podríamos tener una línea de 3 y a partir de esa estructura construir hacia adelante. Si tienes un 10 muy bueno, que no tiene mucha marca, tendrías que modificar a tener una línea de 4 con un 2-3-1 hacia adelante, pero desde la experiencia, el análisis del contexto, seguramente hay una idea más clara de cómo llegar a ese punto de elegir el sistema de base, que actualmente tiene que ser versátil porque no puede ser rígido en la postura actualmente. Yo le escuchaba al profesor Gallardo en alguna ocasión que él hablaba de una de las posiciones más complicadas en el fútbol, eran los laterales, tanto izquierdo como derecho, y que eso, por este tipo de sistema, también daba alguna facilidad de acomodar un extremo para que hiciera esa posición de lateral. Entonces, compensaba a veces mucho más un extremo convertido a lateral que un propio lateral con esa esencia innata. ¿Está de acuerdo, profe, con esa teoría del profe Gallardo? Actualmente se usa mucho la ocupación de 5 carriles en el espacio. Hay entrenadores que hablan de 6, ¿sí? O 5 carriles en el espacio. A partir de eso es desde la ocupación quién hace de extremo o quién hace en el carril centro lateral. En esa ocupación existen intercambios, incluso hay centrales, volviendo a lo de la línea de 3, que podrían estar intermedios
salir al costado o terminar llegando al área. Entonces digamos que la versatilidad, vuelvo a hablar de eso, sin importar que la amplitud sea el lateral quien la determine, la sorpresa a partir del movimiento o de la movilidad, digamos, genera de que el equipo en el momento de posesión, que estamos hablando del momento de la posesión de la pelota, tenga mayor profundidad o mayor posibilidad de atacar el arco rival, pero todo es a partir del comprendimiento del funcionamiento general, no simplemente digamos de que sea con laterales, ¿sí?, fijos o rígidos que puedan ir hacia adelante y regresar a defender hacia atrás, como en otra hora nos enseñaron a cada uno de nosotros, digamos. ¿Es posible esa recuperación del jugador cuando tiene la explosividad necesaria en ese sistema, pero también comprendiendo que en X partido nos podemos quedar con 10 jugadores? ¿Cómo hacer para que tenga esa particularidad? Tenemos que hablar de los comportamientos del equipo, ¿sí?, de la postura del bloque, porque al final teniendo 11 o 10 jugadores, la importancia de dónde se posiciona el bloque. Yo tuve la oportunidad de compartir con Domingo cuando dirigimos la sub-18 y nuestros equipos casi siempre quedaban de frente en defensa y tratábamos de sorprender a partir de dónde recuperabas la pelota o de qué situación te permitía el rival a partir de que recuperabas el balón. Entonces digamos que sean 10 o que sean 11 jugadores, más allá de que sea un juego posicional, jugamos el solteros y casados en estos días y hacíamos hombre a hombre en toda la cancha, y yo jugaba un poquito más adelantado como arquero. Si te falta uno ahí, puede que tengas problemas, pero si todos estamos en bloque y el lugar en la cancha donde te posicionas, conociendo a tus compañeros, conociendo a tu equipo, puedes jugar con 11 o te quedas con 10 y te reorganizas, o con línea de 4, ¿sí?, con un 4-2 o con un 4-1 y ahí en adelante terminas acomodándote, pero que esa estructura del 4 o con 3, que lo podemos repasar hacia atrás, termine siempre estando de frente, nunca delante de la pelota para defender, y del mismo modo, de acuerdo a donde recuperes el balón, determina si el rival te dio espacio o no te dio espacio, poder llegar, sea con 10 o sea con 11, ¿no? Precisamente en ese bloque, ¿cómo hacemos? En el fútbol sudamericano, ustedes están en el fútbol colombiano, los profes acá en el fútbol venezolano, el profesor Brian en el fútbol tachirense, ¿cómo hacer dentro del fútbol sudamericano, en el caso suyo que está en Colombia, para que esa explosividad precisamente tenga esa uniformidad del bloque y que se comprenda desde el juego y por supuesto desde la tenencia de la pelota y la buena entrega de la pelota? Porque creemos que la buena entrega de la pelota es más del 70% del juego, para que sea efectivo y se consiga el resultado que se necesita. La sinergia entre compañeros es importante, así como en algún momento nosotros jugando desde el nivel del interbarrio hasta los niveles en los que hemos dirigido o en los que hemos acompañado equipos, hay sinergia entre las personas, que yo miro a una persona y ya sé, digamos, qué está pensando, eso es elemental. A partir de eso, hablemos de explosividad, hablemos de que atacamos en conjunto, hablemos de que nos regrupamos o hablemos de que presionamos en conjunto. Es elemental sinergizar entre las personas. Esto tiene un proceso. De acuerdo al líder, esto aparece más rápido o no. Cada equipo necesita un proceso. Ojo que, repito, en esta actividad tienes muy poco tiempo y cada vez tienes menos. Entonces, hay que ser muy inteligente, hay que aprovechar, saber lo que ya tienes y a partir de eso construir para presentar resultados inmediatos. Eso es clave. En esta actividad, hoy en día en el fútbol profesional, es clave. El profesor José Manuel decía que era clave, es clave, realmente, y comparto, es clave la buena entrega en el fútbol, ¿no? Pero el sábado estaba terrible, ¿no? Profe Domingo, claro 4-3-3, ¿a qué jugaba Estudiantes de Mérida y cuáles son sus preferencias también en esa parte táctica? Bueno, el fútbol primeramente es un juego de tiempo y espacio y bueno, creo firmemente en que las ubicaciones de los jugadores dentro del terreno de juego son fundamentales para conseguir un rendimiento alto. Después, bueno, esa ubicación de los jugadores va a depender de las características, por sobre todas las cosas, porque capaz mi preferencia puede ser jugar en un 4-3-3, pero si no tengo extremos naturales para ejercer esa posición, seguramente la esencia del modelo de juego va a cambiar radicalmente. Entonces creo firmemente en ubicar los jugadores donde creamos que pueden ser más beneficiosos para el equipo, tanto en faceta ofensiva como defensiva.
sí que cuando dirigí en algún momento a nivel de categorías menores en Deportivo Táchira, elegí el 4-3-3 porque era un sistema en el cual entendía que tenía jugadores, o en los años que estuve dirigiendo tenía jugadores para poder ejecutarlo de una manera, digamos que eficiente. Después también era algo muy similar a lo que pasaba en el primer equipo, que se jugaba mucho con ese sistema, entonces era un poco replicar lo que pasaba en el primer equipo y preparar jugadores para que cuando llegaran al primer equipo tuviesen una idea, digamos básica, pero una idea de más o menos cuáles eran los roles según la posición que ocupaban en el campo. Después, dale. Sí, no, que iba a preguntar si comparte también ese esquema de 3 en el fondo y 3 en el fondo. A mí me suena 5, 3 en el fondo con 2 extremos que suben y bajan, algo así parecido puede ser, o 3 en el fondo marcados. ¿Cómo sería eso, profe? Domingo, ¿quiere darle una acotación a Quique? Es que hay, es de acuerdo al planteamiento, pues tú a nivel defensivo, tú ves hoy en el fútbol internacional, digamos, en el fútbol de élite, que muchos equipos juegan con 5. Y bueno, juegan con 5 para tratar de ocupar el ancho del terreno de juego, con los 5 carriles, para que el equipo que quizás es superior no pueda tener un acceso, digamos, fácil hacia su arco. Pero bueno, hay equipos que es todo lo contrario. A partir de la característica de sus jugadores, esa línea de 5 es más una línea de 3 en muchos momentos, donde los carrileros son tipos con jugadores con mucha altura dentro del terreno de juego. Nosotros en algún momento en Estudiantes decidimos hacer 5 en el fondo. Bueno, el profe decidió hacer 5 en el fondo, entendiendo que el rival atacaba bien el ancho del terreno de juego, entonces entendíamos que con 5, el 5-4-1 podíamos defender el ancho, defender los 5 pasillos, y también entendiendo que nuestros laterales, o en este caso los carrileros, eran jugadores muy ofensivos, y que en esa disputa de carrilero lateral seguramente nosotros íbamos a mantener a sus laterales ocupados porque ellos iban a tener mucha altura. Entonces en fase defensiva ocupar los pasillos, digamos, pero en fase ofensiva que nuestros carrileros fueran jugadores muy altos para tratar de hundir al rival. Entonces yo creo que todo depende del modelo de juego, de la característica de los jugadores y de lo que tú verdaderamente quieras plantear. No, yo agregaría lo que dice Domingo, que me parece muy interesante, el hecho de que con 3 defensores, sobre todo cuando pasas la mitad de la cancha, está en bloque ofensivo, ¿sí?, con la posesión, y pierdes la pelota, tú, digamos, en la categoría que sea, ¿qué es lo que defiendes primero? ¿Defiendes el sector central de la cancha o defiendes los costados? Y el sentido común nos dice de que defendemos el centro del campo. A partir de eso, que lo conviertas en 5 es si esos 2 laterales extremos presionan o retroceden, ¿sí? El 3 se mantiene, pero a partir de la pérdida tendríamos que tener un lateral extremo que se cierra y el otro que presiona, y ya estamos hablando de la misma línea de 4. Entonces digamos que hay otra situación en la cual la pelota viene a espalda de, si jugamos con 3 en la mitad o jugamos con 2, a espalda de esos volantes y quiebra un defensor. En este caso, si fuese un 4-3-3, ese sería el 5. Entonces digamos que desde la versatilidad y desde la forma como tú priorizas, desde los números, desde las estadísticas, qué sector del campo prefieres que no sea atacado directamente, ¿sí? Y a partir de eso la superioridad que te genera para poder desde allí construir el juego teniendo jugadores amplios, ¿no? Tiene su tiempo, porque cambiar un hábito requiere tiempo, ¿sí? Pero es la tendencia del fútbol moderno y hay que tratar, digamos, de este lindo espectáculo, hacerlo productivo, pero manteniendo el espectáculo. Bueno, y ahí se me viene a la memoria, José, y profes también, el recién campeón del fútbol nacional, Deportivo Táchira, a cargo de Pérez Greco, termina jugando con 3 en el fondo, pero retrocediendo a Fioravanti, que era su volante 5, ¿no? En algunos momentos, ese movimiento era muy particular de ellos también, y terminaba haciendo una línea de 3, y después apoyado por los laterales, pero para Domingo concretamente, ¿Estudiantes juega 4-3-3? Sí, juega 4-3-3, sí. Y a Domingo le agrada también el mismo sistema. Sí, ¿verdad? Sí, 4-3-3. Entonces, conozcamos ahora cómo juega Real Frontera y cuál es el esquema, el cual también tiene, digamos, más preferencia, ¿no, profesor Carlos Ramírez? Mira, en segunda división el esquema es 4-4-2. Todos los equipos juegan 4-4-2.
Sí, es algo... Yo arranqué jugando 4-2-3-1 por el tema de los juveniles. Entonces jugaba con 3 juveniles en defensa, uno de volante y colocaba 2 juveniles delanteros, un extremo y mayormente eran 2 extremos para dejar un delantero grande y era Marlon, que era la figura, ese enganche donde yo lo dejaba jugar libre. Después empecé a ver una persona, un entrenador que me aconsejó y me dijo, juega con 2 delanteros fijos. Yo decía, tengo a Marlon, o sea, y empecé a ingeniármela. Entonces yo, hace un tiempo atrás, cuando él estuvo en Táchira, que estaba el profe Payares, ellos jugaban 4-4-2, pero cuando ellos tenían la pelota, Marlon entraba a jugar, entonces liberaba el lateral derecho. En ese caso era el lateral izquierdo que él lo liberaba. Y le daba la posibilidad al lateral izquierdo, que es lo que estamos hablando, de ser un carrilero. Al lateral derecho lo cerraba y entonces ese extremo quedaba como carrilero. Entonces eran 3 en el fondo, 5 en la mitad y 2 delanteros fijos para fijar a los 2 centrales, que era lo que yo buscaba. Entonces empecé a hacer de esa manera. El lateral izquierdo que yo tenía era un juvenil, pero no era su pierna hábil, era derecho, entonces le pedía que jugara adentro, que no se soltara, sino que jugara adentro. Tenía a Cristian Cruz, que era zurdo, que jugó en Táchira, lo dejaba de extremo, lo dejaba pegar a la banda y soltaba al lateral derecho. Y entonces ahí en ese juego soltaba a Marlon y jugaba por dentro. Entonces era ese jugador libre, era fijar a los 2 centrales y los 2 volantes quedaban de frente a él, que era donde lo teníamos que buscar, a la espalda de esos 2 volantes, o automáticamente ir afuera. Pero entonces los defensores en este caso tenían un problema, o salían con Marlon o se quedaban con los 2 delanteros, ¿me entiendes? Les creaba un problema. Entonces Marlon con espacio es un jugador letal, entonces ahí empecé yo a hacer daño. Ahora, cuando me defendía, pasaba de que yo le pedía al volante más cercano a la banda, que fuera la banda para que él no hiciera ese recorrido. Entonces le pedía a Marlon que entrara a jugar en la mitad y ahí me armaba y hacía el 4-4 bien marcadito. Ahí empezamos a defender espacio y lo que decía Daniel, defendíamos dentro, tratábamos que el rival jugara afuera. A partir de que jugara afuera, entonces ahí íbamos a la presión, liberaba el espacio más lejano y entonces a partir de ahí empezaba yo a presionar. Esa era la manera que yo jugaba. Momentos donde el rival era mejor con la pelota, tenía mejores juveniles y lograba conseguir esos espacios, pero me surgió o me facilitó más el trabajo para mí. Pero de preferencia, ¿algún esquema? 4-2-3-1. 4-2-3-1. Fíjese, Quique, ¿no? Y muchachos, hay algo muy particular, los esquemas son muy variables. Y bueno, lo hemos visto con Marcelo Bielsa cuando lo dice que depende del momento en el que estés dentro del partido, tu esquema cambia. Tu esquema lo colocas al principio y bueno, si es 4-4-2, si es 4-3-3, si es 4-2-3-1, 4-3-2-1, todo depende, ¿sí? Ahora, veíamos en la Copa América a un Canadá que jugaba con 3 en el fondo, pero tenía 2 carrileros que subían, bajaban, iban, venían, tenían un retorno muy particular y eso les hizo llegar a esas instancias de la Copa América de 2024. Y de lo que estamos hablando prácticamente son las exigencias de cada club, de cada zona donde se está, pero quisiera que alguno de los muchachos me dijera al respecto, ¿no? O sea, vamos a lo Bielsa, van los momentos del partido. ¿Cuál es la exigencia sudamericana en este caso? Y hablemos sobre todo Colombia-Venezuela, que es donde estamos ahorita estos 4 entrenadores. ¿Cuál es la exigencia entre Colombia y Venezuela y esa diferencia para que el esquema táctico, pues bueno, más allá del gusto, más allá de lo letal, de lo eficiente, pueda ser bien productivo, independientemente de la división donde podamos jugar? Bueno, José, el sistema verdaderamente, así como tú dices, más allá de que lo diga Marcelo Bielsa o no lo diga Marcelo Bielsa, no es determinante para el funcionamiento, eso es clave. Después, en relación a eso, determina, más allá del posicionamiento en cada línea, determina la postura del bloque. Hay bloques como el del Bucaramanga, por ejemplo, en la Liga Colombiana, que jugando de visitante era un bloque muy difícil de romper. Y si te hacía un gol, era doblemente difícil de romper jugando con línea de 5. Te voy a hablar acerca de una estadística corta en relación al fútbol mundial, en la cual tú cuando comienzas jugando un partido de local tienes el 65% de probabilidades de ganarlo, ¿sí? Y si marcas el primer gol, sube la probabilidad el 20% más,
¿sí? Es decir, que te llega al 85. Si tú dentro del sistema de juego de visitante contienes eso, ya estadísticamente, no hablemos del sistema, hablemos del posicionamiento del bloque, contienes eso, tienes más probabilidades de ¿qué? De al menos empatar, ¿sí? Jugando de visitante. Ahora, vayamos a jugar de local. Si te consigues ese escenario, tienes que tratar de buscar que la versatilidad de tu sistema vaya para poder marcar el primer gol y aumentar la probabilidad de ganarlo. Porque incluso esta estadística habla de que tú siendo visitante, aún marcando el primer gol, solamente el 15% resta la probabilidad de ganarlo. Es decir, todavía tienes el 50%. Entonces digamos que a la teoría que tú hablas acerca de Marcelo Bielsa en relación al sistema como tal, que varía, porque hablamos durante toda la charla de funcionalidad, en la cual si yo entiendo que Carlos, siendo lateral, se interna, yo salgo al costado, o si Domingo, que es delantero, desciende y yo ocupo su espacio, tenemos que tratar de que desde el esquema de base podamos todos ocupar un espacio para atacar, desordenando el rival, pero reorganizarnos lo más rápido posible, priorizando un sector del campo, sin importar el esquema, ¿sí? Reorganizarnos para poder contener o a partir de ahí presionar, ¿sí? Entonces, digamos que más allá de que el esquema sea con 3 en el fondo, con 2 en el fondo, que en un partido puede cambiar y tienes que ir a buscarlo contra los minutos finales y ya es un central, un volante de contención, ¿sí? Uno detrás del otro y los demás estamos todos en un bloque de presión para quitar la pelota. Es muy interesante saber que vuelvo a la sinergia entre compañeros, ¿sí? En el momento, y vuelvo a nuestros solteros y casados, ya la sinergia entre compañeros hace de que tú puedas o contrarrestar un sistema como tal, ¿sí? Para emparejarlo o superarlo, como para tú actuar en un momento determinado a la hora de destruir el esquema rival, ¿no? Fíjate, Quique, súper importante todo esto que tocamos, y ya que lo traes a colación, bueno, vamos a escuchar ahora al profesor Bryan, porque precisamente el profesor Bryan se encontraron en dos momentos, uno en el estadio Guillermo Sotorrosa de la ciudad de Mérida, y con la Juvenil Sub-20, y otro con la selección Sub-13 en el estadio Reinaldo Melo de la ciudad de Barinas, en los últimos minutos, cuando tenían un solo defensa, prácticamente en ambas selecciones, para poder buscar el gol que pudiera permitir la clasificación, que no llegó. Ahora, Bryan, precisamente, ¿no? Como lo decía Quique, ¿no? ¿Cuál es la variable favorita que existió en la selección en ambos cuerpos técnicos de este año? ¿Y qué pasó? O sea, ese momento de presión allí para tener ese único hombre atrás y buscarlo todo, echarlo todo durante los últimos 5 minutos del partido. Pues primero que nada, entre los módulos que se hicieron para la captación de los muchachos que iban a formar parte del equipo, ya después de eso, pues el cuerpo técnico nos sentamos y en base a los jugadores pues que habíamos seleccionado, ideamos la forma en la que nosotros nos íbamos a desempeñar dentro del terreno de juego. Con la Sub-20 pues teníamos dos delanteros grandes, fuertes, y pues la decisión fue jugar 4-4-2. Y cómo terminamos en Mérida en el Sotorrosa, pues es por lo mismo que tú estabas comentando, en la búsqueda del resultado, de que por un gol podíamos generar la clasificación, pues decidimos a los dos volantes sumarlos adelante como extremos, y a los dos laterales sumarlos como volantes, y a un central sumarlo como 5 y mantener un bloque alto arriba para intentar recuperar la pelota lo más alto posible cerca del arco rival para poder generar ocasiones de gol. Y pues con la selección Sub-13 primero nos dimos cuenta de que teníamos un chamo en la posición de 5 que era bastante bueno con la pelota, tenía muy buenos recorridos, aparte de que recuperaba mucho la pelota, la entrega era muy productiva, y teníamos dos extremos muy rápidos, por más de que uno de los extremos ni siquiera era la categoría, era un año menor, pero pues marcaba mucha diferencia. La decisión que se tomó fue jugar 4-3-3. Y pues en Barinas, por más de que nosotros no terminamos jugando muy allá en el arco de ellos,
nos jugó en desventaja, que se nos lesionó ese muchacho de la posición de 5, y pues el que nos podía hacer esa misma función era uno de los 2 centrales. Entonces terminamos pasando a ese central de 5 y terminamos prácticamente quedando con un central y los 2 laterales, más nada, jugando con línea de 3. Pero grandes diferencias, ¿no? Por supuesto, para los que dicen que el fútbol es el mismo, que en todas partes se juega igual, mire que aquí estamos conversando y son escenarios totalmente distintos, ¿no? Además, digamos, exigencias también totalmente distintas, puestas en escena totalmente distintas, climatología totalmente distinta, y yo creo que ese es uno de los valores agregados que tienen todos ustedes, porque se han adaptado a las distintas exigencias. Daniel Rosales ha tenido un poco más de posibilidades de ver ese alto rendimiento, e incluso en selecciones, que ya estaríamos hablando de otra cosa, por supuesto, luego en clubes importantes, en campeonatos importantes, saliendo campeón también, que es muy importante, el profesor Domingo saliendo campeón en una división complicadísima, como lo decía el profesor Carlos, en segunda división, el año anterior con Ureña, un torneo totalmente complicado y totalmente distinto a lo que nosotros vemos a veces, que solo nos quedamos con la Liga Profesional Venezolana y torneos, digamos, internacionales, europeos, pero bueno, aquí también hay otras exigencias importantes, y después llegar al fútbol nacional, a un equipo como Estudiantes de Mérida, el profesor Carlos, que también ha transitado, no solo en las menores del Deportivo Táchira, en una Liga Fútbol Junior, que también es complicadísima porque tiene un formato muy particular, en esa confección de torneo muy similar a lo que es el fútbol profesional. El profesor Brian en una eliminatoria mucho más complicada, porque hay mucho menos tiempo de trabajo y además con menos partidos para reponerse a una adversidad. Aquí estamos hablando de la esencia totalmente del fútbol, y qué diverso es realmente el deporte más hermoso del mundo. Así es, precisamente eso, ¿no? Y bueno, quisiera que Carlos nos hablase un poco de eso, porque si bien Domingo ya tuvo la experiencia como campeón con el Ureña en el año 2023, bueno, Carlos tuvo que sortear también muchas canchas donde no es fácil jugar en Venezuela. Uno, por los estados de terreno de juego, por el clima, por el ambiente en las tribunas, por llegar a ciertas ciudades. Entonces, ¿cómo tener esa barajita, Carlos, para manejar el grupo y decir, mira, estoy en un escenario que es complicado, que es la segunda división de Venezuela, donde prácticamente jugamos todos en un mismo esquema, pero queremos la sorpresa. Y la preparación para llegar, más allá de ser locales, como lo decía Daniel en esta estadística muy importante, pero al momento de llegar a otra ciudad, que no es nada sencillo en Venezuela. El rodearte bien de esos jugadores grandes es un apoyo importante. Ellos te echan una mano increíble. Este año, por ejemplo, tenía a Marlon Fernández y tenía a Javier Maldonado, tenía a Richard Ruiz, y yo me apoyaba mucho en ellos para poder encaminar el barquito de buena manera, porque no es fácil llevar juveniles, o sea, no es fácil. Entonces, con el apoyo de ellos, con el día a día de ellos, el yo hablar con ellos, el ellos jalarle, fue de gran ayuda. En esos viajes no es fácil el viajar en una encaba, lo importante era el viajar en encaba era complicado, pero lo importante era que tú llegabas un día antes, tenías el tiempo de descanso, jugabas un domingo, había un tiempo de descanso, pero para ellos les costaba. Entonces creo que de esos jugadores grandes fue de gran ayuda, de gran importancia para lo que se logró. No, fíjate, Quique, son variables que también juegan, y que muchos a veces pueden divulgar cosas que no corresponden, porque detrás de un partido hay mucho trabajo. Hay un trabajo incansable, hay un cuerpo técnico donde pueden mínimo estar 5 o 7 personas, más un cuerpo administrativo y un cuerpo logístico, para que las cosas salgan lo mejor posible, bien, y se lleguen a los lugares establecidos. Daniel, la experiencia fuera, pues por supuesto es muy diferente a estos aspectos, pero ¿cómo llevar la experiencia que has tenido fuera, en otra hora en Bolivia, en otra hora en Ecuador, estos últimos 2 años y medio en Colombia, para que exista esa, digamos, más allá de transformación, esa adecuación en nuestra Venezuela, y que podamos tener más fortaleza en los talentos que tenemos, tanto de jugadores, obviamente,
como de los entrenadores que están en el país. Pues mira, José, yo te agradezco por la oportunidad de estar hoy acá. Te agradezco a ti, a la familia, ¿sí? A los muchachos, no lo hice al principio por agradecer a Carlos, a Quique, porque no es que se me ocurra a mí ahora, pero este momento en el que hablamos netamente de estrategia, Quique, creo que no lo habíamos hecho nunca. Y pese a que fuimos a la escuela de entrenamiento deportivo, que cada uno jugó fútbol por su cuenta, etcétera, pues no hemos tenido el tiempo de compartir nuestro tablero de ajedrez uno con otro, ¿sí? No es por un tema de que no seamos amigos o que no querramos conversar de esto, pero la verdad nunca lo había pensado. Sí. Y ahorita que estamos hablando en conjunto en esta oportunidad, José me pregunta que qué podríamos traer de afuera, y al final cada uno de nosotros tiene una concesión del juego particular, ¿no? Por nuestra crianza, por las personas con las que jugamos, por lo menos hoy Omar está con nosotros, y en Intercable individualmente había un montón de soluciones. No digo que fuese nuestro técnico, no fuese un buen estratega, pero habían soluciones, ¿sí? Y cada quien, incluso Omar en la estrategia de su empresa, tú en la tuya, José en las estrategias que tiene la asociación, Domingo en casa, pero también en la cancha, ¿sí? Al igual que Carlos. Cada uno de nosotros tiene estrategias distintas para poder plasmar en el juego ideas, pensamientos, emociones. Pero creo que es elemental el tener el don de quererlo compartir, ¿sí? Quererlo compartir con personas cercanas, pero también a veces con el que no merece compartirlo. Entonces, lo que puedo decirte en relación a lo que he percibido afuera es que este tipo de conversaciones se da más seguido, ¿sí? Y yo puedo comentarle aquí que la verdad aquí que esto pasó con 3 y esto pasó con 2 y pasó con aquel jugador, y este jovencito la verdad me dio una lección y aquel grande me dio una lección, así como está diciendo Carlos. Entonces creo que esto se va a repetir. Así que creo que por ahí viene la cosa, José. Si la experiencia de estar afuera es que compartamos más, que vayamos a compartir un poco más, porque hemos hablado mucho de entrenamiento deportivo a lo largo de lo que nos conocemos, de la preparación física, de la formación, del perfil del entrenador, pero nuestro tablero de ajedrez como tal, el compartir de eso, a veces no conversamos sobre eso. Bueno, y el compromiso va a ser siempre para CT, seguramente lo vamos a hacer en algún momento, vamos a buscar el espacio, obviamente lo vamos a tener que hacer por Zoom, no pasa nada, igualito es una sala virtual donde vamos a compartir esas ideas, esas experiencias, esas vivencias, y seguramente sumaremos a más tachirense. Hoy estamos hablando con esta cantidad de técnicos importantes que tenemos, 4 para ser específicos, pero es que todavía tenemos, esto por hablar del municipio de Andrés Bello, pero todavía tenemos mucho talento que es del estado Táchira y que está triunfando afuera y que está triunfando en el ámbito nacional y que seguramente lo vamos a tener en un espacio importante. No está aquí Anthony Sánchez, sí, que actualmente está trabajando en el Demócrata, no está Sergio López, que actualmente trabaja en los Estados Unidos como preparador físico, él tomó esa rama, esa área, y digamos que más allá de que sea esta camada de amigos que trabajamos en conjunto así, no fue porque hubo jerarquía en ningún momento en nuestra academia o en nuestra escuela, siempre trabajamos como amigos, lo seguimos siendo y creo que lo vamos a hacer por mucho tiempo. El hecho de que lo compartamos, Quique, y que sigamos sumando uno con otro, el otro día te decía, perdón, no te decía a ti, le decía en la entrevista al More que ojalá exista un cuerpo técnico todos de acá, ¿sí? De los que nos hemos embraguetado para sacar el fútbol de nuestro municipio adelante y bueno, que esta actividad se repita. Fíjese que Daniel y muchachos, esto es sumamente importante porque bueno, con Quique sí lo hemos compartido en algunas ocasiones, particularmente ambos. La vida nos ha ido preparando a todos nosotros y creo que eso no está muy cerca, pero tampoco está muy lejos de que sea una realidad. Y puede llegar a ser una realidad porque cada uno de nosotros, en sus diferentes áreas, ustedes como entrenadores, Quique y este servidor en el área de las comunicaciones y otras, pues llevamos el camino y en algún momento puede ser una realidad y puede ser una realidad palpable que no vamos a darnos cuenta en el momento que suceda. Pero fíjese que quería acotar algo muy importante. Daniel hablaba lo del compartir, ¿no? Reunirse entre entrenadores, que hace falta ese tipo de situaciones. Y en tiempos de pandemia leía la autobiografía de Johan Cruyff y precisamente Johan Cruyff habla que su primer gran éxito en el Barcelona de aquel tiempo era ese. Era compartir las experiencias entre los entrenadores de las categorías menores del Ajax
después en las categorías de desarrollo y posteriormente en lo que eran las categorías profesionales. Y bueno, lo demás es historia, ¿no? Lo demás es historia porque vimos un modelo de juego que se perpetuó durante mucho tiempo y que hasta ahora sigue siendo, digamos, el de mayor efectividad en algunos momentos para los que les gusta cuando se tiene mucho dominio de la pelota. A los muchachos. No, bueno, sin duda que... Estamos hablando de compartir cosas que compartir. Claro. No, sin duda, como lo dije al inicio, ¿no? Para mí es un placer poder estar aquí con mis amigos, que los considero mis amigos, me lo han demostrado durante todo este tiempo. Capaz no hemos tenido una conversación formal sobre el tablero y demás, pero sí que, bueno, en mi caso me he apoyado mucho en Daniel, siempre durante todo mi corta carrera. En Carlos, que bueno, tuvimos la posibilidad de trabajar mucho tiempo juntos, de hablar sobre todo de experiencias, de ideas que por ahí uno va generando y que cree que le pueden ser beneficiosas en el rol que esté desempeñando, y siempre entrábamos en esa discusión de sí, pero bueno, si le agregas esto o qué crees tú, y creo que todo eso nos ha llevado a crecer. Creo que bueno, yo soy un agradecido con la vida, con Dios, por el camino que me ha tocado recorrer. Realmente me siento muy afortunado, lo disfruto al máximo porque bueno, uno entiende que sobre el final todo lo que vale la pena es ese proceso, es ese camino que estamos recorriendo, entendiendo que bueno, que queda mucho por recorrer, que la preparación va a ser fundamental para poder seguir consiguiendo objetivos, que bueno, la confianza y rodearse bien como en este momento estamos también va a ser un impulso importante. Y nada, como lo decíamos al inicio, abiertos a seguir conversando, a seguir aprendiendo, a seguir escuchando y bueno, a seguir dejando huella en el camino que estamos recorriendo. Ahora recuerdo una foto que está por ahí por buscar, hablando del torneo de segunda división. Estaba el profesor Domingo con Ureña, Carlos con Real Fronteras, estaba el profesor José, estaba como delegado de campo, ¿no? Y es una foto muy particular que a nosotros nos llena de orgullo, porque bueno, cada quien estábamos obviamente yo estaba haciendo la transmisión de ese partido de la segunda división, y bueno, fue una foto que queda en el recuerdo, que hay que recuperarla y montarla en la red de Andrés Bello, porque es muy significativa, ¿no? Por otro lado, Carlitos, que sigue en este ámbito, también para ir cerrando un poco lo que ha sido esta tertulia, que reflexionar con lo que decía Daniel, con lo que decía el profesor Domingo y por supuesto lo que hemos expresado aquí, ¿no? Mira, es importantísimo esto. Creo que realmente el tiempo que tiene Daniel afuera, ¿sí? Realmente no sabíamos cómo era ese tablero táctico de él, ¿me entiendes? Era una cosa cuando estaba en la sub-20, en la sub-12 en su momento, en la sub-18, perdón, en la sub-18 y en la sub-12, era muy diferente. Ahora cambia la manera, o sea, ha experimentado muchas cosas, ha tenido muchas vivencias, y es importantísimo el hablar de estos temas. Realmente nunca lo hemos hecho. De hecho, hablábamos del sábado de que jugábamos, y ¿qué hacemos siempre después de? Hablamos del recordar el pasado, que era cuando estábamos en la escuela, qué hacíamos, pero nunca el tocar este punto, nunca lo llegamos a hacer hasta este momento. Y es de gran provecho porque es muy importante para cada uno. Yo agrego a Carlos que se ve mucho que los entrenadores que ya dan un paso en el extranjero empiezan a compartirlo, y esto al final lo decía José acerca de Johan Cruyff, que rescataba información acerca de las personas que le rodeaban. Entonces, digamos que apoyo aún más, no importa que haya salido de que me llegó a la cabeza que tenemos que hacer más este espacio, al final es idea de Quique, que nos reunió, nos puso hoy acá. Pero sí, va por ahí. Ahora, José decía algo acerca de Johan Cruyff y me quedo es con la forma del liderazgo, más allá, digamos, del modelo, porque utilizó la palabra modelo, pero me quedo más con la forma de liderazgo que puede rescatar información de las personas que le rodean para ponerla en práctica con personas que son los intérpretes, porque no son piezas de ajedrez, ¿sí? Poder llegar a ellos para que ellos, a partir de la información, puedan ejecutar y sea productivo. Entonces, yo agradecido, Quique, como tú decías, para ir cerrando, esto se va a repetir mucho. Nos quedamos con Carlos de que al final del soltero y casado hablamos de las bromas del pasado, de los tiempos compartidos, pero también porque hemos sido gente de proyectos. Y hablamos mucho también de cuál es el siguiente paso para nuestra escuela Andrés Bello, cuál es el siguiente paso
para la asociación del Estado, cuál es el siguiente paso en la carrera de cada uno de nosotros, cómo nos podemos apoyar uno a otro, porque esta carrera también, lo dijo mi esposa que acaba de salir, si hizo cara a usted que nada más está cambiando un ratico, imagínese yo que cambié de 4 ciudades en un mismo año. Entonces esta amistad continúa y perdura. Bueno, José, ya últimas palabras también, y Brian, ¿no? Por supuesto. ¿Qué le deja esta reflexión de lo que hemos compartido hoy? Como decía Daniel, seguramente se va a repetir. Vamos a tener incluso mucho más espacio para poder conversar sobre esto, pero ¿qué reflexión queda, Brian? No, que creo que son cosas que deberían repetirse mucho más seguido, porque lo hacen crecer y enriquecen mucho a la persona, la hacen mejorar, porque escuchar diferentes opiniones hace que pues la persona pueda adquirir conocimientos nuevos, y cada quien es autónomo y adquiere las cosas que mejor le parecen de cada persona, y nos hace crecer a nosotros individualmente. Bueno, yo lo que puedo decir es gracias totales, ¿no? Gracias totales a la vida, a Dios por habernos encontrado en una cancha en cierto momento, porque finalmente fue eso, nos encontramos en una cancha siendo muchachos, porque cuando Carlos, Daniel y yo nos conocimos teníamos, no sé, 10, 11 años, ya hace un buen rato, y de allí nació una amistad, y fíjate que nacieron proyectos, nacieron carreras, nacieron profesiones, oficios que hoy nos unen. Y hoy nos unen, y cuando ya somos responsables de una familia, somos responsables de ciertos grupos de liderazgo, vemos que el camino ha sido satisfactorio, ha sido un camino y un proceso que nos ha dejado grandes cosas y nos va a seguir dejando grandes cosas. No podemos dejar de agradecer, no queríamos mencionar mucho la historia desde el principio, pero quizá al final lo hacemos, a Edgar Sayago, a Richard Duque, a Alexander Pinto, a Turpio, porque bueno, fueron ellos quienes, digamos, empezaron, tomaron y sembraron esa semilla. Hoy somos nosotros hemos dejado semilla en otros, vendrán otros posteriormente, y bueno, la escuela de fútbol Andrés Bello, sin duda alguna, azules desde la cuna, y eso nos deja mucho, Quique, nos deja mucho, porque independientemente de los lugares donde hemos estado, de los lugares donde estamos, siempre por estos momentos, por esta época, decimos reunirnos, charlar, compartir. Hoy fue muy diferente. Gracias, Quique, por la idea, gracias, muchachos, por aceptarla, y fíjese, salió algo espectacular para nuestro fútbol, en nuestro municipio, nuestro estado, para el país, porque sabemos que esto va a tener una importancia bastante relevante que no la vamos a ver ahorita, la vamos a ver en un tiempo. Y bueno, gracias a Dios nos permitió nacer en esta tierra, nos permitió tener esta amistad, nos va a permitir seguir avanzando mucho. Y ¿qué le podemos decir? Andrés Bello Fútbol Club, la Marea Azul, pues bueno, tiene su toquecito siempre allí, colocándolo, como me decía un entrenador amigo hace poco, ustedes siempre tienen a una persona, no me lo digo de esta manera, en puestos importantes, pero sí marcando pauta, marcando diferencia, siempre llevan algo que parece mentira, es diferente, porque ustedes se forman de una manera que ayudan a muchos, no sabemos a cuántos hemos ayudado, pero bueno, gracias a todos, y bueno, Quique, nada, esto es fútbol. Domingo, algo para cerrar, porque ya estamos llegando al final de este especial, vamos a llamarlo así, ¿no? Agradecido por la conversación, de verdad que, como lo decía hace un momento, son mis amigos, y bueno, uno disfruta de estos espacios. Gracias, profesor Carlos. No, agradecido siempre por esta posibilidad. A Dios porque nos tiene aquí, a mi familia, que siempre ha sido un apoyo para mí, mi esposa, mis hijas, y bueno, a mi padre que hoy no está conmigo. Bueno, también el agradecimiento para Carlos Buitrago, que nos invitó a este espacio importante en nuestro municipio, y también el agradecimiento a todo el staff de CTD, a nuestro director Yaroni Sandoval, a nuestro director de cámara Denis Ríos, y por supuesto a nuestro productor Omar Sandoval, todos por supuesto bajo la dirección de Yaroni, y que hoy le hemos entregado este producto tan importante, este programa tan especial, que seguramente lo vamos a repetir en cualquier momento, así sea virtual, ese es el compromiso, pero que vamos a seguir compartiendo esta actividad tan importante. El agradecimiento y un feliz y próspero año 2025 para todos ustedes. Estamos a través de CTD, canal de todos los deportes.